Buen día, Inge. Buenas, Buen día, Inge. ¿cómo están? Buenos días, Inge. Buen día, día, Inge. Ya, Inge. Buenas. Bueno, iniciamos nuestra clase, jóvenes. Tenemos que continuar con nuestros circuitos. ¿Alguna duda que haya? No se olviden ya que el sábado es la evaluación, o sea que hay que ya estar con los conceptos finales, ¿no? ¿Alguna duda que tengan? O si no, seguimos con circuitos, jóvenes. Ingeniería química, ustedes van a dar el sábado a las 18 horas, ¿no? Vamos a mandar este mensaje, no sé si ya les mandé a ustedes, pero bueno, vamos a revisar y ustedes dan ingeniería química a las 18 horas en punto. Bien, si no hay dudas hasta el momento, no se olviden del alcance, ¿no? del examen. Era 3 problemas que vamos a hacer. La parte de campo y potencial, por un lado. La parte de dieléctricos y capacitores. Otra pregunta. Y la final sería la de circuitos. ¿No es cierto? Incluido energía potencia hasta leyes de Kirchhoff. Hasta ahí es el examen, jóvenes. O sea que está totalmente claro. Bueno, como les decía, el tema de estos circuitos especiales, tenemos 2 circuitos, aunque uno ya lo hemos visto. Ahora vamos a aclarar el tema. Y en todo caso se conoce con el nombre de puente de Winston, o sea, puente de resistencias, ¿no? No es más que un circuito que hay que resolver. Por lo tanto, vamos a hacer eso. Y ahí el otro circuito especial es cuando consideramos una resistencia, ¿no? Y un capacitor. Fíjense que ya hemos visto lo que es un capacitor y su función, la que cumple un capacitor inicialmente, ¿no es cierto? Simplemente acumula cargas. Entonces, plantear un circuito que tenga una resistencia y un capacitor y su comportamiento en cuanto a la carga del condensador, a la corriente por el circuito. Entonces, eso también tenemos que ver. Se llama circuito RC, ¿no? Bien. A ver, vamos a plantear primero el puente de resistencias. Vamos a hacer, vamos a compartir una pizarrita, fíjense. Y aquí les voy a poner el ejercicio que les di, ¿no? De que practiquen aquí mallas. Creo que habíamos puesto algo así. Una resistencia, otra resistencia acá. Y aquí al medio había otra todavía. Y aquí, qué sé yo, el circuito. La llave, la fuente, ¿no? El tema es que algo como este le he dado. Creo que había una resistencia más por aquí abajo, pero es lo mismo. Más o menos la P. Y aquí estaría A y B. Si quieren podemos colocar R1, R2, R3, R4, R5. Si hay más por aquí, R6. Ya, el tema es de que vemos que este circuito no se puede resolver, evidentemente, ¿no? No se puede resolver reduciéndolo a una única resistencia.
Por lo tanto, tiene que haber mallas. Y habíamos planteado ya incluso mallas, ¿no? Malla para aquí, una malla 2 y malla 3. ¿Sí? Planteábamos las ecuaciones de la ecuación de Kirchhoff, de malla, y resolvíamos el sistema de ecuaciones. En todo caso, ustedes tenían que encontrar 3 cocientes, ¿no? Cocientes de malla. Y se resolvía el problema definitivamente por ese método. Ahora vean lo que se llama puente de resistencias, ¿no? Son circuitos de aplicación. Fíjense, yo voy a hacer un circuito muy parecido a este, prácticamente, yo diría que es el mismo. Voy a partir de A. Lo voy a deformar un poquito, porque así aparecen los textos. La resistencia R2, después estaría la resistencia R2, aquí. Estoy deformando nada más el circuito, fíjense. Ya está aquí. Tendríamos entonces aquí R4 y la R5. Listo. Este sería el punto B. O sea, sigue siendo el mismo circuito. Lo alimentamos, si quieren ustedes así. Puente. Ya está. Más o menos. 10% hacia la izquierda. Ya está. Nos falta la resistencia R3. Bien. Fíjense este puente llamado puente de Winston, en honor al que lo creó. Colocó, en vez de la resistencia R3, fíjense, colocó ni más ni menos un elemento, o digo, un instrumento de medición. Un amperímetro, básicamente. Ahí está. Entonces, si ustedes quieren darnos puntos, este sea ABC, y este sería el D. Entonces aquí pongo el C, y aquí el punto D. Ahí está. Ahí está, ese es todo el llamado puente de resistencias, ¿no? Entonces, esto, si hacemos un análisis, porque la pregunta es, ¿cómo resuelvo esto? Fíjense, hay varias posibilidades, ¿cierto? La primera, fíjense esto. Cierro la llave, circula la corriente, viene la corriente, vamos con rojo, viene la corriente por aquí, va hasta al punto A y ve 2 caminos. Un camino por R1, lo llamo corriente 1. Otro camino se va por la 4, lo llamo I4, ¿no es cierto? Por arriba llega al punto C la corriente y, bueno, ve también 2 caminos. Ve hacia la R2, ¿no? ¿Y qué más? Hacia el amperímetro, hacia el instrumento. Entonces puede ser que vaya. Ya vamos a ver en qué condiciones. Por abajo, la R4 y 4 va al punto D y ve también 2 caminos. Uno llamado I5 y el otro también, ¿por qué no decir que se va a ir hacia el amperímetro? ¿Sí? Entonces, si yo quiero resolver, si hay corriente por el amperímetro, es como si esto estuviera así, ¿no es cierto? La corriente aquí en el circuito es así, aquí era todo horario. Después, según el resultado, podríamos ver si se cambia de sentido, pero fíjense, la corriente va aquí y después puede bajar. O puede subir, según cuál sea la corriente, la mayor, ¿no es cierto? Y en definitiva, hay varias corrientes. Aquí lo mismo, aquí se unen las otras y sale la otra corriente por aquí, que sería la I total. Ese sería más o menos el andar de la corriente en el puente. Bien, a ver, establezcamos algunos criterios para solucionar o ver las alternativas de funcionamiento de este circuito. Fíjense esto.
Si yo les pregunto, por ejemplo, ¿cuándo la corriente por el amperímetro IA va a bajar o va a subir? ¿De quién va a depender esto? ¿Ah? ¿De qué depende, jóvenes? A ver, díganme ustedes, ¿de qué parámetros de la ley de Ohm depende que el amperímetro esté censando la corriente hacia abajo o esté censando la corriente hacia arriba? ¿De qué va a depender esto? ¿Alguien tiene alguna idea? No sabemos qué va a pasar, ¿no es cierto? Pero ¿cuáles serán las condiciones para que la corriente más bien baje en vez de subir? O viceversa. ¿Nada? Bien. Fíjense, física 2, o digo, claro, física 2, caudal. ¿No es cierto? ¿Qué era el caudal? Flujo de corriente. Era un tubo y yo decía de que el caudal phi se mueve el agua de A hacia B. ¿Cuál es la condición para que el caudal Q se mueva de A hacia B, jóvenes? Si yo quiero, también puedo hacer subir el tubo así, hacia arriba. Listo. C. ¿Cuál es la condición para que se mueva el caudal hacia C, hacia arriba? ¿Cómo es? ¿Saben física 2 o no saben? Fíjense, esta es la primera pregunta que yo hago en física 2. El que no sabe eso, aplazado. Inmediato es eso. ¿Cómo es? ¿Cuál es la condición para que el flujo se vaya hacia arriba? ¿Nada? ¿Cómo se ve, jovencitos, de que no realmente no aprovechan, ¿no? O no sacan conceptos de lo más importante, no lo sacan? ¿Cuál es la condición? Es que la presión en A tiene que ser mayor que la presión en B. Y si quieren subir a C, tiene que ser mayor todavía que C, para que el flujo se dirija hacia arriba. Si no hay esta condición, no hay, el flujo está ahí sin moverse el agua, jóvenes. Entonces, ¿cuál es la condición para cuando vemos caudales? Es delta P, diferencia de presión. Entonces, ahora aquí es lo mismo. La pregunta, ahora aquí estamos con la ley de Ohm. Les digo, ¿cuál es la condición para que la corriente por el amperímetro sea hacia abajo o, si quieren, sea hacia arriba, de D a C, o si no, de C a D? ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es? Me decepcionan, jovencitos. 90 participantes, a ver. 100 casi ahí. Nadie sabe por qué, en qué condiciones la corriente puede bajar y en qué puede subir. ¿Cuál es la condición fundamental? ¿Quién hace circular corriente, jóvenes? Hasta ahora no sabemos eso. Estamos a 2 días del examen y no sabemos. ¿Quién hace circular corriente? ¿Nada, jóvenes? Nada. Bueno, fíjense quién hace. La ley de Ohm. ¿Qué es la ley de Ohm? Hasta ahora, fíjense, seguimos con la ley de Ohm. ¿Quién hace circular corriente? Hace circular la diferencia de potencial entre los puntos considerados. Si no hay diferencia de potencial, no hay corriente. ¿Quién crea la diferencia de potencial? La fuente, ya hemos hablado, la FEM.
Entonces, fíjense qué tiene que pasar aquí. Si el potencial en el punto C es mayor que el potencial en el punto D, entonces la corriente baja. Ahí está, escribo, baja. Viene de C hacia D. Pero si el potencial en D es mayor que en C, entonces la corriente sube. No hay más alternativas, jóvenes, para la corriente. ¿Se dan cuenta? Entonces, depende en qué potencial está en C y en qué potencial está en D. ¿No es cierto? El punto S. Por lo tanto, si C es mayor que D, la corriente es hacia abajo. Si D es mayor que C, entonces la corriente sube más bien. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es la última alternativa? La última alternativa es que el punto C en potencial sea igual al punto D. Esta alternativa, ¿qué significa respecto a la corriente, jóvenes, por el amperímetro? ¿Cómo es? La pregunta es simple. Si el potencial C es igual al potencial D, ¿cuánto marca el amperímetro? ¿Nada, jóvenes? ¿Nadie responde a la pregunta esa? Fíjense si hacemos un examen de conceptos, estoy aplazados. Vamos a hacer todavía evaluación de conceptos, ¿no? Ya van a ver. ¿Cómo es? Esa última alternativa, si el potencial en el punto C es idéntico al punto D, ¿cuánto marca el amperímetro? 0, Inge. Claro, pues 0. La corriente en el amperímetro IA es 0. ¿Por qué? Porque no hay diferencia de potencial. Hemos dicho, acabamos de decir eso, que quién es el que produce la corriente es la diferencia de potencial que se aplica a la resistencia. Por lo tanto, fíjense, si esos potenciales son iguales, que es otra alternativa, justo el amperímetro no va a marcar nada, o sea, va a estar en 0, no se mueve el amperímetro. Y fíjense si ocurre esto, si llegaría a ocurrir esto, el circuito se resuelve inmediatamente, ¿no es cierto? Es como si ya no existiera el amperímetro. Entonces, ¿qué me queda arriba? Me queda R1 y R2. Serie. Abajo me queda R4 y R5, serie. Resultado, paralelo de los dos, resistencia equivalente. Se resolvió el problema. Así de simple, jóvenes. Bien. Entonces, aquí viene Don Winston, ¿no es cierto? Fíjense, Don Winston ha sido el creador de este puente. Y fíjense lo que dice Don Winston. Interesante. ¿Ya? Vamos a hacer espacio entonces aquí. Fíjense lo que dice. Dice lo siguiente. Y analiza justamente esta condición, ¿no es cierto? Entonces dice, si esto ocurre, yo puedo escribir lo siguiente. Que el potencial B entre A y C, por eso hemos puesto nombres entre A y C, fíjense, es exactamente igual a la caída de voltaje entre A y D. ¿Se dan cuenta? Fíjense esto. Si esto ocurre, repito, entonces yo digo que el potencial, la caída entre A y C es exactamente igual entre A y D. Claro, si aquí caen 10, aquí también tiene que haber 10. Entonces el punto C va a tener 10, el D 10. 10 menos 10, 0. No hay corriente. Entonces esto es lo que plantea Don
Don Winston, ¿no? Se escribe así, ¿no? Ese Tone, creo que es así. Don Winston, ¿no? Así es su nombre. Y plantea lo siguiente, entonces. Corriente cero, potenciales iguales allá. Entonces, las caídas en la resistencia R1 y la R4 es la misma. Eso por el lado izquierdo, digamos. Por el lado derecho, fíjense, al ser es el mismo el puente, fíjense. Dos resistencias ahí. Y aquí el mismo, se unen acá. En el punto B, dice lo siguiente, el potencial entre C y B, que es sobre la 3, ¿no es cierto? O digo sobre la 2, entre C y B, es exactamente igual, dice, a la caída entre D y B. ¿Por qué? Porque se cumple esto, vuelvo a repetir. Entonces, al cumplirse esto, yo puedo escribir que estas caídas de voltaje en R1, en R4, en R2 y R5 son iguales a estas ecuaciones. Entonces, si yo reemplazo qué es caída de la ley de Ohm es I por R, entonces yo puedo decir que la AC, la A hasta la C, es I1 por R1. ¿De acuerdo? Ese es AC. La otra caída entre A y D, fíjense, es la I4 por la R4. Estoy escribiendo como caídas. La C a la B es la I2 por la R2. Esa debe ser igual a la B entre D y B. Entre D es la I5 por la I5 por la R5. Eso te cuenta. Nada más. ¿No es cierto? Ahí están las caídas. Pero ahora fíjense, al ocurrir esto, no hay corriente por el amperímetro. Entonces, digo lo siguiente, de que I1 es exactamente igual a la I2. Y que la I4 es exactamente igual a la I5. ¿No es cierto? No queda otra, porque ya no sube aquí ni baja acá, no hay nada. La I4 se convierte en I5, la I1 se convierte en I2. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense aquí, voy a hacer el cociente. Si quieren poner dividido, miembro, así se pone. Entonces, si esto se cumple, fíjense, I1 igual a I2, entonces simplifico. I4 igual a I5, entonces simplifico. Me independizo de las corrientes y me queda una relación de resistencias. Y esto a lo que llegó Don Winston. A una relación de resistencias. A esto. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, Winston ha trabajado mucho en el laboratorio, ¿no es cierto? Y dijo lo siguiente. A R1 lo llamó resistencia incógnita, Rx. A R2, fíjense, lo llamó resistencia P, le voy a poner, es una resistencia conocida, ¿no es cierto? Resistencia patrón se llama. Una resistencia cuya fabricación es prácticamente con ninguna tolerancia, ¿no es cierto? Es el valor que sale, no hay tolerancias. Por eso se llama patrón. Y bueno, R4 y R5 puede ser cualquiera, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, yo voy a reemplazar eso aquí. Me queda Rx
igual a ¿qué? A esa relación de R4 y R5, que sería lo de abajo, R4 sobre R5, por la resistencia patrón. Ahí tiene. Entonces, Don Winston utilizó el puente, este puente de resistencias, para determinar resistencias desconocidas. Por eso lo llamo Rx. O sea, yo no conozco, por ejemplo, tengo ahí un cable, un pedazo, qué sé yo, 20 metros de cable, y yo no conozco su resistencia. Si armo este circuito, fíjense, y conozco la R patrón, ¿no? Porque es un dato, y a la vez R4 y R5, puedo determinar el valor de la resistencia desconocida. ¿Se dan cuenta? Por eso les decía que es un circuito de aplicación. Claro, se aplica y se hace el cálculo de una resistencia incógnita. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense, pero el tema pasa por lograr esto, fíjense, esto se tiene que lograr sí o sí, y si no, todas estas ecuaciones no van, no funcionan, ¿no es cierto? No funcionará nada, si no ocurre esto, ¿no es cierto? Es lo fundamental. Entonces, Winston trabajó justamente en esto, ¿no es cierto? ¿Cómo lograr que por el amperímetro no exista corriente? ¿Ah? ¿Cómo se logra? Bueno, fíjense lo que hizo Don Winston. Nosotros sabemos el símbolo de la resistencia, que es una línea quebrada. Ahí está, a ver. Decíamos, este es el símbolo de una resistencia. Sabemos que esto es Rho L sobre S. Ahí está. Pero habíamos aclarado en el laboratorio número 1 que si yo coloco aquí una flechita, significa, ¿no es cierto?, que la resistencia puede variar su valor. A este tipo de resistencia se llama resistencia variable, o si no, también se conoce con el nombre de reóstato. Nombre de reóstato. ¿Se dan cuenta? Es una resistencia variable. Tiene, si uno entra a internet, ponga reóstato y van a ver, aparecen los reóstatos ahí de todo tipo, ¿no? Pero en el fondo, ¿qué es? No es más que una resistencia variable. Entonces, fíjense lo que hizo Don Winston. Dijo, no, yo para lograr esto, ¿no?, voy a hacer variables esta resistencia. La R4 lo voy a hacer variable y la R5 también que pueda variar. ¿Sí? Le he puesto su flechita, eso significa variable. La R2 no puede trabajar porque es la resistencia patrón. Y la R1 es la desconocida, la Rx, por lo tanto no puedo hacer nada por así. Pero por aquí abajo sí puedo hacer esas resistencias variables. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hizo finalmente Don Winston? Bueno, armó el circuito, colocó aquí la resistencia incógnita, aquí lo puso la resistencia patrón, una que conozco. Puso la resistencia de 4 de 5, cualquier valor, y cerró el circuito y corriente por el amperímetro, ¿no es cierto? Está todo como debe ser. Y comenzó a variar, fíjense, estos valores de R4. Qué sé yo, si estaba en 10, comenzó a ponerlo, qué sé yo, a 5, o si no más, a 15, a 20. Lo mismo el R5. Y fíjense que ha conseguido variando la resistencia. Al variar la resistencia, ¿qué es lo que está pasando? Está variando la corriente. Es decir, la caída de voltaje entre A y C y D está variando. O entre D y B está variando. Entonces, con eso consiguió de que por el amperímetro, ¿cierto?, la corriente sea cero. Es decir, igualó
¿no es cierto? Moviendo, repito, estos valores de resistencia, igualó el potencial C igual al potencial D. En ese momento se fijó que el amperímetro y 0. ¿De acuerdo? En ese momento se cumplen todas estas ecuaciones, ¿no es cierto? Tomó el valor en que quedó el R4. El R4 ya ha sido, como era variable, ya quedó en un determinado valor. La R5 también quedó en otro valor. Y ya lo único que hizo es colocar aquí esa relación, multiplicar por la patrón, y ya está el valor de la resistencia incógnita. Eso es lo que hizo Domois. Entonces, nosotros deberíamos hacer esto en laboratorio, para ver si es verdad todo esto. Sí, se puede hacer en laboratorio. Vamos a ver nosotros, si es que tenemos tiempo, lo hacemos ¿no? Se llama puente, repito, de resistencias o puente de Winston. ¿Para qué sirve el puente de Winston? Simplemente para determinar la resistencia desconocidas. Ustedes dirán, pero si yo hago la ley de Ohm ya saco la resistencia. Claro, con la ley de Ohm ya hemos sacado, hemos leído voltios aquí, y hemos leído ampere acá, y hemos sacado la resistencia, por supuesto. O si no, coloco en la resistencia el ómetro y me da directamente en ohms el valor de la resistencia, ¿no es cierto? Claro, se puede hacer eso, no hay ningún problema, pero ¿cuál es la cualidad de este puente, de este método que nos enseña don Winston? La cualidad es de que cuando yo quiera medir resistencias pequeñas, por decir 0,1 ohm, ¿no es cierto? Solo 0,15 ohm, 0,20 ohm, son valores pequeños de resistencia. Con el voltímetro y amperímetro vamos a arrastrar errores de medición. Con el ómetro lo mismo, ¿no es cierto? O sea que no van a poder medir bien la resistencia. En cambio, por este método, justamente es un método que tiene mucha sensibilidad, ¿no? Se puede determinar una resistencia muy pequeña con esta fórmula, ¿no? Incluso el amperímetro, fíjense, el amperímetro tiene que ser tan sensible de que cuando verdaderamente el potencial en sea igual al D, aquí no tiene que haber corriente. Entonces, en algunos puentes, en vez de usar el A, usan otro instrumento que se llama G, fíjense, que mide corriente también, y se llama galvanómetro, ¿sí? Así como suena, ¿no es cierto? Galvanómetro. Vean ustedes por ahí, galvanómetro. El galvanómetro no es más que un amperímetro, pero un amperímetro mucho más elaborado. Me refiero físicamente, técnicamente, es mucho más exacto, ¿no? Entonces, por eso colocan un galvanómetro aquí al medio, en vez del amperímetro. Pero todo se cumple exactamente igual. Entonces, fíjense ese método tan sencillo que se usa para determinar resistencias desconocidas. ¿Ya? ¿Qué instituciones usan esto? Fíjense, es COSEP, por ejemplo. COSEP trabaja con corrientes muy pequeñas y resistencias también pequeñas. Lo mismo Intel, en sus circuitos electrónicos hay, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ellos disponen esto de un puente de Winston ya como instrumento, definitivamente, ¿no? Entonces, este tipo de circuito definitivamente es interesante analizarlo conceptualmente, ¿no es cierto? Aquí les he hecho varias preguntas y nadie me ha contestado, ¿no es cierto? De este tema de la diferencia de potencial. Esos conceptos tienen que estar claros. ¿Quién hace circular corriente? ¿No? Las caídas, ¿por qué se llama caída de voltaje? También hemos hecho. Entonces, por eso hablamos de caída de voltaje en las ramas estas, en la R1, en la R4, en la 2 y en la 5.
¿Se dan cuenta? Entonces, todos esos conceptos tienen que estar claros para poder explicar el funcionamiento de este puente. Si leen por ahí algún texto, la condición de hacer cero la corriente en el amperímetro, porque inicialmente está circulando corriente cuando cierran ustedes todo. Después comienzan a mover R4 y R5, fíjense, a esa operación que uno hace hasta llegar a decir que la corriente es cero, en el observar que es cero por el galvanómetro o amperímetro, a esa operación se llama balanceo del puente. Porque el procedimiento dice conectar entre A y B la resistencia incógnita. Listo. Luego buscar el equilibrio del puente, el balanceo del puente, moviendo R4 y R5. Entonces comienzan a mover ahí, hasta que consiguen cero. Y en ese momento que se cumple, recién vale todo esto que hemos hecho aquí, la relación y finalmente la fórmula final. Eso es lo que sucede, jóvenes. Entonces, dicho esto, repito, no es más que una aplicación. El puente de resistencia es una aplicación para determinar resistencias desconocidas, una resistencia desconocida, en función de otras que sí se conocen, ¿no es cierto? Eso es el concepto final. Bien. Luego de esto, como les decía, hay el otro circuito. El otro circuito es el circuito, aquí tenemos otra pizarra, es el circuito RC, fíjense, lo vamos a plantear simplemente, lo vamos a ver en la otra clase. Pero les digo cómo tengo una resistencia R y lo conecto en serie con un capacitor. ¿No? Ahí está la llave y aquí está la fuente. La fuente. AB. Aplico esto y fíjense el funcionamiento como tendría que ser. Bueno, inmediatamente aplican la diferencia de potencial, circula corriente. Llega por I, atraviesa, o digo, por R, la atraviesa y hace una caída de voltaje. Luego, ¿qué más va a hacer? Ah, no, va a ir cargando la placa del condensador, ¿no es cierto? ¿Sí? Fíjense que es un condensador, un par de placas separadas con dieléctrico ahí. Pero, ¿qué va a ocurrir? Fíjense, después de un tiempo que este se cargue totalmente, porque la capacidad de un condensador, ¿no es cierto? ¿De qué depende? Si es plano, sería este. De esto depende. De su tamaño, de su geometría, de la permitividad. Una vez que ya esté cargado con su máxima carga, la pregunta es para ustedes, ¿qué pasa con la corriente? ¿Qué pasa con la corriente, jóvenes? ¿Sigue de la corriente? ¿Sigue habiendo circulación de electrones por ahí? ¿O no? La corriente, jóvenes, desaparece después de un tiempo. ¿Por qué? El condensador queda cargado. Entonces la corriente ya es función del tiempo, ya no es constante. La carga en el condensador primero no había y después va apareciendo. Por lo tanto, la carga del condensador es función del tiempo. Entonces, cuando los parámetros dependen del tiempo, esto se resuelve con funciones exponenciales. Para eso son las funciones exponenciales que hemos estudiado en cálculo 1. Se resuelve a través de ecuaciones diferenciales. ¿Ven? Creo que recién están llevando a ecuaciones diferenciales.
No hay problema, pero para resolver este tipo de circuito en forma tradicional. ¿Sí? Pero ¿cuál es el fondo de esto? El fondo es de que este conjunto RC, fíjense, aquí vamos a poner tiempo, el parámetro tiempo, y aquí podemos poner la carga del condensador QDT. Y se les pregunta, ¿cómo es la carga del condensador cuando yo cierro la llave? Bueno, cuando yo cierro la llave, el condensador estaba vacío, después comienza la diferencia potencial de circular corriente, va a ir cargando el condensador. Le va a tomar un tiempo. Entonces, fíjense, la carga del condensador en función del tiempo es esta función. Como yo les decía, una exponencial así. Carga del condensador. ¿Sí? ¿Y ahora qué hago? Fíjense de sencillo. Ahora lo voy a manipular este circuito. Desconecto todo. El condensador está totalmente cargado. Con Q0, máxima carga. Desconecto la fuente y hago esta conexión entre A y B. Lo uno. Directo. ¿Y ahora qué va a pasar? El condensador ahora actúa como fuente, se descarga a través de la resistencia R, formando otra vez la corriente. También temporal. ¿Por qué? Porque se terminan las cargas del condensador, se neutralizan aquí, y desapareció otra vez la corriente. ¿Se dan cuenta? Entonces, a esto se llama descarga del condensador. Descarga del condensador en una resistencia. Y a este de aquí arriba se llama carga del condensador. Carga del condensador sobre una resistencia. ¿No es cierto? ¿Sí? Entonces habrá una ecuación de descarga también. Esta es la ecuación de carga y esta será de descarga. Fíjense. Entonces, aquí está la aplicación que les decía de este circuito. Yo puedo manipularlo de tal forma de hacer, fíjense, de cargarlo y después hago la desconexión así, física, elimino la fuente y lo hago así. Esto se llama cerrar el circuito. Entonces hago carga y descarga. Vuelta vuelvo a cargar, vuelta vuelvo a descargar. Vuelta cargo, vuelta descargo. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy generando, ¿no es cierto? Produciendo una función de la carga, la función del tiempo, fíjense, que por la forma que tiene se llama función diente de cierre. La forma que tiene, ¿no es cierto? Esto tiene mucha aplicación en electrónica, jóvenes. ¿Qué más puedo hacer? Otro tipo de función puedo hacer, fíjense así. Cargo rápido. Después manipulo, espero un tiempo y descargo rápido. ¿Verdad? Espero un tiempito, vuelvo a cargar, rápido. Espero otro, y así sucesivamente. ¿Qué estoy haciendo? Estoy generando, esto se llama función onda cuadrada, por la forma que tiene. ¿Se dan cuenta cómo yo puedo manipular hacerlo funcionar, este circuito, a voluntad que uno quiera, con la frecuencia, si quieren, rápido, lento, en fin. Finalmente, puedo hacer este tipo de función que tiene mucha aplicación también en electrónica. Fíjense, es esto. Puedo hacer una carga rápida y inmediatamente descargar. Espero un tiempito, otra carga rápida y descargo. Cargo y descargo instantáneamente.
Entonces, ¿qué estoy haciendo? Fíjense, estoy haciendo pulsos. Esta función en cálculo, en matemáticas, se llama la función delta Dirac, ¿no? Función delta Dirac, así como suena su nombre, Dirac. La función delta Dirac. Función onda cuadrada, función diente de sierra, en fin. Fíjense, con esto yo podría hacer un reloj digital que genere pulsos cada segundo, un segundo, dos. En 60 segundos forma un minuto, ¿no es cierto? Y así sucesivamente para hacer la hora. En fin, un reloj que tenemos de esos como nachos digitales funcionan con este principio. Es un oscilador, se llama, ¿no? Entonces, fíjense en la aplicación que puede tener este circuito. RC. Entonces, todo esto que yo les digo, en palabras, hay que traducirlos a términos matemáticos. Y esto no es más que son funciones. Fíjense. Tenemos que encontrar la función de la carga y la función de la descarga del condensador. ¿Ya? Repito, no es nada difícil, ¿no? Pero para que no sea difícil, los conceptos tienen que estar claros, ¿no? Cómo se carga el condensador, qué pasa con la resistencia. Fíjense, la resistencia, si la resistencia fuera un foquito, por ejemplo, ¿qué va a ocurrir en la carga? Ni bien cierren usted la llave, va a circular corriente, se prende el foco. Hasta que se cargó el condensador y después no hay corriente, entonces ya no hay caída de voltaje en R y no hay luz, se apagó otra vez. Aquí en la descarga, ya está cargado, al cerrar esto aquí, nuevamente va a hacer circular corriente por R, se prende la luz, pero también un poquito y después se apagó la luz otra vez. Entonces, esto que les digo es lo que ha hecho en el video que les pasé en el Moodle. Fíjense, he puesto ahí un video de un docente muy reconocido, del licenciado Antonio Izquierdo. Les he puesto este video porque él lo hace así, de forma tradicional. Les da este ejemplo y comienza a deducir las fórmulas de la carga y de la descarga. ¿De acuerdo? Y yo en la próxima clase vamos a rescatar todo lo más importante y vamos a hacer lo mismo, ¿no es cierto? Pero de manera más resumida. Les muestro un poquito lo que tiene don Antonio Izquierdo. A ver, no compartir. Hagamos compartir una pantalla. Ya. Bueno, fíjense, todos están viendo ahí su plataforma Moodle. ¿Y qué dice aquí? Después del circuito método de mallas, viene circuito RC. ¿No es cierto? Fíjense este circuito muy interesante, la clase del licenciado. Fíjense, está dibujando la carga del condensador. Ahora dibuja la descarga del condensador. ¿No es cierto? El circuito de RC, sí. Ya, carga y descarga. Fíjense lo que ha hecho ahí. De alimentación, el elemento resistivo Ahí está la va a resistencia ser en foco. prácticamente la bombilla. Ahí pueden ver el filamento que representa la carga resistencia y el capacitor. Un capacitor Entonces cilíndrico. vamos a armar el circuito y vamos a proceder a ver qué pasa. Muy bien, entonces, Lo va a conectar fíjense bien, así de en la el polaridad circuito, positiva de de la la fuente. fuente me voy a la resistencia. Bien, aquí viene la resistencia. Resistencia. Acaba el alambre, paso por acá. Después viene Y del el otro alambre capacitor. me voy a la polaridad positiva del capacitor, ya que es un capacitor
y el electrolítico. otro extremo del capacitor Por a la último, fuente. la polaridad Ya está el negativa, la circuito. 1, Ahora fíjense lo a que la va a pasar polaridad muy bien si negativa es del circuito. capacitor y observen qué va a pasar en el indicador. ¿Ven? Se prendió y después se apagó. Vamos a ver. Solito. Al principio en T igual a 0 se iluminó enormemente y después comenzó a decaer su luminosidad hasta que se apagó. Vamos a verlo. Ahora desconecta la Voy a fuente. descargar el capacitor. Voy a descargar el capacitor. ¿Qué significa? Que en T igual a 0 voy a requerir que el capacitor no tenga carga. Entonces lo que voy a hacer es descargarlo a través de esta resistencia. Bien, Fíjense, ya al lo he descargado. descargarlo, pasa otra vez Pongo la corriente por el condición, foco, fíjate lo que en el prende y se laboratorio apagó se otra pone la vez. condición que en T igual a 0 segundos mi capacitor está completamente descargado. Entonces, otra vez, la polaridad positiva se une con la polaridad positiva del elemento resistivo y ahí del elemento resistivo me voy al capacitor donde está la polaridad positiva y de ahí cierro mi circuito colocando la parte negativa de la fuente con el capacitor. Entonces, observen otra vez qué va a pasar. Fíjate cómo se iluminó en T igual a 0 de manera, una intensidad fuerte, y ahí fue decayendo la intensidad hasta que se apagó. ¿Cómo vamos a explicarnos esto? Que es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, lo Pues primero ahí que está el tenemos que circuito, hacer joven, es ¿ve? resolver el circuito. Va a analizar la carga del Conectamos condensador, acá, la polaridad acá de la fuente es más o menos aquí. ¿no? ¿Por qué no saco la Lo derivada a plantea ambos lados de la aquí. ecuación? Es algo muy importante. Fíjense, la ecuacioncita para Vamos a ver la resolver, la carga, la constante de tiempo que llama, y después. Por lo ¿Ve? tanto, Todos son ecuacioncitas que, C con repito, que van a ver con, en este momento. ¿no? La descarga ya está Bien, aquí analizando aquí, básicamente ¿ve? Ya no tengo hay una fuente, ecuación, simplemente el capacitor sobre la otra vez con la resistencia. doctrina. Entonces este termita está muy Que en T igual a 0 interesante segundos acá. lo unimos acá. ¿Ya? ¿Se dan cuenta, jovencitos? O sea que no hay ningún problema el circuito RC. Con este tema, jóvenes, estamos concluyendo electrodinámica. ¿Ya? Nosotros vamos a hacer eso en la próxima clase. Ahora no hay necesidad de preocuparse tanto. Por lo tanto, vamos a la próxima clase, repito, vean el video, no hay ningún problema. Después vamos a resumir, ¿verdad? Las ecuaciones, vamos a ver cómo salen de fácil, con sus conocimientos que ustedes tienen de cálculo, ¿no es cierto? Con eso, les decía que ya terminaríamos la parte de electrodinámica. Pronto debemos entrar a campo magnético, ¿no? Bien. Quedaríamos ahí, jóvenes. No quiero darles más, ahí nomás. Inge, perdón que lo corte, no sé si fuera posible que el examen del sábado lo diéramos en la mañana. No sé si se pudiera. Sí, Inge, por favor. No, hija, está bien en la tarde. No, ya está. En la tarde. Jóvenes, ya está definido, es en la tarde, química es a las 18 horas. O sea, tienen que entrar sí o sí los que desean dar el primer examen de problemas, ¿no? Y ya he comunicado eso de que sea sábado para que no perjudique a nadie, ni sus clases, ni estén preocupados que en la tarde tienen otra vez clases, nada. Por eso hemos elegido un sábado tranquilo. Lo que tienen que hacer es más bien ubicarse en un lugar donde la señal esté bien, especialmente los que están en el campo, o si no, accedan a un lugar donde sea estable la señal y no se pierda. En fin, esas son recomendaciones secundarias, pero importantes al momento de dar el examen, porque el examen es con el Zoom y con cámara abierta, ¿no es cierto? O sea, activada. Yo tengo que verlos trabajar en su examen. Va a haber 1 hora y 20 minutos, ¿no?
justo desde que se abra, 1 hora 20 minutos, y después tendrán minutos más fotos que en PDF si quieren, y enviar inmediatamente a la plataforma. El examen va a aparecer, obviamente, como evaluación, ¿no? Evaluación continua número 1, vamos a poner ahí en el capítulo de resistencia, ¿no? Hasta donde vamos a dar, ahí sí todo va a aparecer. La evaluación continua número 1. Entonces, todos tienen que estar presentes con cámara activada, jovencitos. 18 horas en punto les espero, ¿no? Para empezar con el examen. Si no Inge, tienen... Sí, dígame. ¿vamos a poder tener formularios o usted nos va a poner ahí en la pista? No, ustedes tengan su formulario. Seguramente cada uno que estudia tiene sus fórmulas, ¿no? Ahí. Cada Está uno, bien, gracias. ¿no? Ya. No se olviden que... Sí. Diga. Desde el método de Maya ya entra para el segundo examen, ¿no? Sí, método de Maya es esto que hemos visto y el circuito RC va a ser ya para otro examen. Ya, gracias. Ya, solamente es hasta Kirchhoff, no se olviden. Kirchhoff es las ecuaciones donde se verifica de las caídas y de las corrientes, ¿no? El circuito que voy a tomar se va a reducir siempre a una sola resistencia, ¿no? Ya no hay método de Maya, nada. Entonces daremos un circuito, les diré, qué sé yo, reduzcan, encuentren la resistencia equivalente, la corriente total, la corriente de cada resistencia y voltaje, ¿no es cierto? O sea, lo que yo he dado, jóvenes, eso todo, no exactamente igual, pero les voy a presentar otro circuito, algo similar, y ustedes tienen que resolver. Lo mismo en capacitores, lo mismo en campo eléctrico y potencial. Yo les dije, hay ejercicios claves. Este ejercicio, más o menos así va a ser el examen. Bueno, esos hay que resolverlos, ¿no es cierto? Practicar. Porque el que recién quiere resolver en el examen, pucha, demora demasiado, ¿cierto? Y ya el tiempo, hay más o menos, qué sé yo, 20, 25 minutos por problema. Cada problema tiene su inciso, un A y un B. ¿Se dan cuenta? Por lo menos hay que hacer el A, si ustedes quieren tener una nota cerca del 50%, ¿no? Por lo tanto, jóvenes, hay que practicar y no equivocarse, porque es fácil equivocarse en este tipo de cosas. Entonces, cuando uno hace ya bastante ejercicio, entonces ya se da cuenta inmediatamente de algún error. Bien, si no hay otra pregunta, nos quedamos ahí hasta el sábado a las 18 horas. Nos despedimos, jóvenes. Bueno, Inge, gracias. Ya. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta Hasta luego. luego. Muchas gracias. Jovencitos. Ya.